Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más. Que el Señor me los bendiga. Continuamos orando por cada uno de ustedes. Pero hoy comenzamos la parte número 8 y es la última de esta serie, el estudio en Daniel. Y hemos estado esperando por este momento ya casi por un año. Yo creo que hoy el estudio tiene una tremenda conclusión y nosotros tenemos que tomar en consideración lo que va a surgir a través de este mensaje de hoy. A mí me encanta el libro de Daniel y yo creo que el mensaje de hoy tiene que ver con el mensaje general de Daniel, lo que él quiere, a donde él quiere llevarnos. Pero también vamos a ver varios de los grandes personajes de la Biblia. Y como vamos a ver mientras nosotros vamos desarrollando el mensaje de hoy. Hoy vamos a lidiar con varias circunstancias que rodean a los exiliados de Judá, los cuales estaban regresando a su tierra. Y era una jornada de júbilo. Ellos estaban alegres, ellos estaban contentos, ellos estaban cantando, ellos estaban haciendo muchísimas cosas. Y yo me imagino que los exiliados se estaban sintiendo cómo ellos se estaban sintiendo mientras estaban regresando a su tierra prometida. Y a lo mejor habían unos cuantos de ellos que estaban a lo mejor en el mismo medio o en la parte de atrás que estaban diciendo, ya llegamos ya. ¿Sabe? Como dicen en inglés, ¿are we there yet? No, pero por lo menos siempre hay alguien que está preguntando si ya estamos cerca o ya llegamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hablando en cuanto si ya llegamos, porque esa jornada era larga, vamos a hacerte un cuento. Había una viejita que se sentó en la parte en la misma silla detrás del chofer de un autobús y iba para un lugar lejos. Entonces ella cada 10 minutos se levantaba y le preguntaba al chofer, ¿ya llegamos a las cataratas de Oriscati? Y le decía, no hemos llegado ahí todavía. 10 minutos más tarde volvía y se levantaba y le preguntaba, hijito, ¿ya llegamos a las cataratas de Oriscani? Y él decía, no, todavía no hemos llegado. Bueno, así tuvo por un tiempo bastante largo y ya el chofer, el humo le salía por los oídos y el pelo estaba encrispado así para arriba, pero ya estaba completamente frustrado porque la señora cada 10 minutos le preguntaba, hijito, ¿ya llegamos a las cataratas de Oriscani? Y él le decía, no. Bueno, una vez, allá a lo último, ella se levanta y le dice, hijito, ¿ya llegamos a las cataratas de Oriscani? Y él le dijo, sí, ya llegamos. Baje de la guagua y déjeme quieto. No quiero saber más nada de las cataratas de Oriscani. Bueno, la cuestión fue que ella le dice, oh, no. Yo voy directamente a Albany. Yo lo que pasa es que mi hija me dijo que cuando llegara a las cataratas de Oriscani, pues me tomara las pastillas de alta presión. Y aquel señor se prendió. Así que la alta presión no la tenía la viejita, la que tenía la alta presión era el chofer. Pero vamos a dejarlo ahí. Ella lo tenía frustrado completamente. Y en la primera semana de esta serie establecimos el contexto de este libro de Daniel. Pudimos ver cómo Daniel se acomoda en esta gran narrativa de la Escritura. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a este contexto de este texto es que Dios, el deseo más grande que Dios tiene en su corazón es que nosotros regresemos a Él. Él quiere que la gente regrese a Él, que lo mire a Él, que dependa de Él, que crea en Él, que que sean fieles a Él. Y porque en realidad su sueño siempre ha sido que Él sea su Dios y ellos sean su pueblo. Ese es el sueño más grande que el Señor puede tener y que siempre ha tenido y que lo enseña a través de toda la Biblia. Él quiere ser su Dios y que ellos sean su pueblo. Él quiere dirigirlos, guiarlos, bendecirlos, prosperarlos, protegerlos. Si nosotros podemos ver esto una y otra vez en las Escrituras, pero aquí hay una crisis en ese momento. Primero, las 10 tribus del norte y después las 2 tribus del sur han caído en idolatrías, han pecado. ¿Y qué pasa? Que se han comprometido grandemente. Nosotros hemos mencionado de que ellos tenían al Dios correcto, ellos tenían la ley correcta, pero habían sido injustos, estaban haciendo injusticia y por causa de eso se habían comprometido en pequeñas cosas muchas veces y se habían alejado, habían caído en la idolatría. ¿En qué pasa?
que entonces están a punto de ser castigados e ir al exilio, lo cual sucedió. Pero Dios los rescataría una vez más, pero más tarde. En el libro nos deja saber o nos deja ver el principio del exilio y después nos cuenta las historias de Daniel y sus 3 amigos mientras defienden la justicia por medio de un mundo o en medio de un mundo que está comprometido. Sí, el comprometerse es una palabra importante aquí, porque todo mayor compromiso comienza con pequeños, con unos compromisos pequeños. Si los hijos de Israel no caminaron hacia el completo abandono de Dios en un día, ellos se comprometieron con cosas pequeñas muchas veces, lo que resultó un completo deterioro espiritual. La conexión espiritual con el Señor se iba desvaneciendo poco a poco mientras ellos estaban haciendo injusticia. Y todavía, mientras hemos caminado a través de la narrativa del libro de Daniel, hemos visto cómo Daniel se rehúsa a hacer pequeños compromisos. Si la semana pasada, con Daniel en la fosa de los leones, pudimos ver que él oró ilegalmente con una ventana abierta. Y para este tiempo ya Daniel tenía como unos 81 años de edad. Now, déjame hacerte una pregunta. ¿Hubiera sido un pecado el cerrar las ventanas? ¿Hubiera sido un pecado de parte de Daniel si él iba y se tiraba de rodillas y oraba con la ventana cerrada? Yo creo que no. No era un pecado, pero si lo hubiese hecho, entonces él hubiese con su acción declarado que estaba escondiendo su fe. Y ese no era Daniel. Si ahí en este caso él hubiera comprometido su fe, pero él no lo hizo. Él no lo iba a hacer porque Daniel se mantuvo a la altura de lo que su nombre significa, el cual nosotros sabemos que en las primeras semanas, en las primeras series, nosotros dijimos y dejamos saber a todos ustedes el significado de cada uno de sus nombres. Y el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Él hizo esto durante toda su vida. Él siempre pensó en quién él era y quién era Dios para él. Pero la narrativa de la historia no es solo, o es solo la mitad del libro de Daniel. La otra mitad del libro es de profecías. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar mucho en consideración, porque a veces cuando nosotros vemos a los niños, cuando vemos a los bebés, cuando vemos a los niños, cuando vemos a los teenagers, a esos ya jovencitos, nosotros tenemos que pensar cuál será su futuro, qué es lo que ellos esperan o qué es lo que se espera para ellos. Por eso es que nosotros estamos haciendo esta serie. Sí, cuando nosotros decimos que la otra mitad del libro es de profecías, él está profetizando lo que va a suceder en el futuro. Daniel, en su corazón, era un profeta y verdaderamente él era un hombre sabio, hombre inteligente. Él interpretaba sueños, él hasta gobernó, pero el propósito era el ser un profeta. Y uno que en realidad con profecías significativas para más tarde, para ese tiempo, pero también para más tarde. Y si nosotros podemos resumir estos capítulos del 7 al 12, vamos a ver muchísimas cosas, porque él iba a hacer profecías sobre algunos de los más reinos significantes del mundo. Por ejemplo, como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Él fue citado 13 veces en el libro de Apocalipsis, y eso lo mencionamos casi toda la semana. Él introdujo en este caso a los ángeles Miguel y Gabriel. Y él cita profecías que presentan la autodesignación más frecuente de Jesús, la cual es el Hijo del Hombre. Y una de las profecías más importantes del reino es esa en la Biblia. Podemos ver que el mismo Jesús decía, el Hijo del Hombre iba a ser maltratado, iba a ser crucificado, muchísimas cosas. Entonces si nosotros podríamos hacer una serie del libro de Daniel solamente, podríamos estar mucho tiempo en ella y sacar a la luz muchísimas cosas, pero yo creo que es más importante que sería mejor estudiado en pequeños grupos, donde nosotros podemos dialogar, donde podemos compartir lo que nosotros entendemos por causa de todas estas profecías, que verdaderamente si las leemos, meditamos,
y analizamos bien, nosotros podría traer dos cosas. Una, podría traer temor o podría tratar de nosotros tomar una decisión para prepararnos para cuando lleguen esos días. Pero esto es lo que yo quiero que tú entiendas hoy día. Él no comenzó ahí. El principio de las profecías de esta sección del libro están registradas como desde el versículo, desde el capítulo 7 al 12, pero vamos a comenzar con el versículo, capítulo 7, versículo 1. Dice, en el primer año del rey Barsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él, del sueño. Sí, esto tiene, yo creo que esto sucedió como para los años 562 antes de Cristo Jesús. Para este tiempo, eran 43 años después que ellos fueron llevados a la cautividad. Y para este tiempo Daniel tiene como unos 60 años de edad. Sí, y sí, Daniel ha interpretado sueños anteriormente, pero ahora lo podemos ver profetizando. Daniel vivió una vida de fidelidad antes que él entrara a su propósito. Ok, veamos esto. Él fue como a unos 17, 18 años cuando fue exiliado y después vinieron muchísimas cosas en su vida, pero en este tiempo ahora es que él está entrando a su propósito a los 60 años o más. Si la mayoría de estas personas, pues, o de nosotros, nos podemos dar cuenta que a veces nosotros llegamos a cierta edad antes de nosotros poder ver o descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. En este caso de Daniel, la mayordomía fiel produce promociones y nosotros sabemos que él recibió muchas promociones. Podemos ver este patrón a través de toda la Escritura. No, déjame decirte ciertas cosas sobre Daniel. Acuérdense que Daniel fue exiliado. Los seleccionaron para enseñarlos la cultura, el lenguaje y todo lo de Babilonia. Estaban dejándole saber a ellos, deja lo tuyo y ahora adquiere lo de nosotros. ¿Y qué está sucediendo? Que en este momento Daniel, pues, retó o el Señor le dio favor y lo dejaron comer las cosas que él quería, no las que el rey y el vino que el rey iba a proveer. Pero no solamente Daniel, miremos esto. Abraham tenía 100 años cuando nació el hijo de la promesa, que era Isaac. Entonces, Moisés tenía 80 años cuando se presentó delante del faraón para que dejara ir a su pueblo. Josué probablemente tenía como 70 años cuando tuvo un liderazgo después que Moisés murió y tomó el liderazgo de Israel. David fue ungido como rey y después era jovencito y después sirvió como pastor, músico, soldado del rey, exiliado porque se fue a huir por causa de que lo iban a matar, el rey lo quería matar. Pasó a ser mercenario que estaba batallando contra otras naciones. Fue rey de 2 tribus antes de ser el rey de Israel. José tuvo una visión que gobernaría su familia muchos años cuando era jovencito. Pero ¿qué pasó? ¿Y quién hubiera pensado que esa pequeña visión que él tuvo lo llevaría a un destino bien grande? Después, este muchachito José fue traficado, vendido como esclavo, manejó un hogar o una casa de Potifar. Fue acusado falsamente, lo metieron a la cárcel y después allí en la cárcel administró la cárcel y después pasó a ser el segundo en un mandato del imperio. ¿Se acuerdan que el faraón tuvo un sueño y no sabía lo que significaba? Entonces él le declaró de que habían 7 años que iban a ser de prosperidad y 7 años que iban a haber de escasez y ahí él ejercitó un plan. Creó un plan para que cuando esto sucediera. ¿Y qué sucedió? Que lo pusieron como segundo en mando en ese imperio de Egipto. Sí, Elías era un ministro de una manera significante. Todo el mundo sabe quién era el profeta Elías. Pero después fue alimentado por unos cuervos cuando él se encontraba en una cueva huyendo porque lo querían eliminar. Y después de esto, él salió y venció a los profetas de Baal, a todos ellos.
Y ya él no era jovencito, ya él era entrado en edad. Sí, en el momento más crítico de tu llamado no es cuando tú entras a algo grande. Porque a lo mejor Dios tiene eso para ti, para que tú llegues a ese momento grande. Pero verdaderamente, eso es el momento crítico tuyo se encuentra cada día mientras tú te mantienes fiel en todas las cosas normales. Todo lo que tú haces diario tiene que ver, tiene mucha importancia. Daniel fue fiel todo el tiempo, nunca se comprometió. Él fue fiel en todos sus días. Él probó que él era un hombre en el cual Dios podía confiar. Entonces, a los 60 años de edad, Dios comenzó a decirle ciertas de las verdades más importantes para toda la historia del ser humano, para aquel tiempo, pero también para nosotros y los que vienen en el futuro, porque estamos entrando en los primeros días que son difíciles, que nos están dando la señal de que todas estas profecías se están desarrollando. Y quizás la verdad más cercana que había en el corazón de Daniel comenzó a reflexionarse al comienzo del capítulo 9 cuando él escribió. Pero vayamos ahí, vamos al capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros del número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Esto quiere decir, el exilio de los judíos fue en el tiempo de la profecía de Jeremías. Jeremías hacía tiempo que le estaba diciendo, si ustedes no cambian, si no hacen las cosas, si no verdaderamente buscan la presencia del Señor, van a sufrir ciertas consecuencias. Sí, en ambas, antes del exilio y durante el exilio, Jeremías estuvo diciéndole todo lo que iba a suceder. Daniel se está acordando de esos tiempos que Jeremías profetizó todo lo que iba a suceder y que iba a ser por 70 años. Entonces Daniel está mirando hacia atrás a las palabras de Jeremías que precedieron la conquista de Egipto y la captura de Jerusalén. Pero vamos a ir por medio de lo que Jeremías verdaderamente profetizó. Jeremías 25, 8 al 12 dice, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, aquí viene, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además, haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda la tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Y eso fue lo que sucedió. Pero por medio de Jeremías se lo estaba diciendo al pueblo, pero el pueblo nunca pudo poner atención. No, si estamos viendo hoy día lo que estamos viviendo, esto está sucediendo también de la misma manera. La gente allá afuera no está poniendo atención a todas las cosas que están escritas en la Biblia. Todas las profecías que se dijeron anteriormente. Pero si leemos el versículo 12, dice, después que se haya cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. No solamente por un par de días, pero dice eterna. Sí, esto fue lo que Jeremías profetizó todos esos años atrás. Ahora Dios ha comenzado a despertar el corazón de Daniel. No es que el tiempo ha pasado, sino que Dios, que siempre y todo lo hace a su tiempo. Él estaba haciendo su trabajo. Él estaba haciendo un trabajo por medio de Daniel, dejándole saber a la gente. Esto no era solo algo que es la historia natural. Él se está desenvolviendo. Él está haciendo algo.
Esto era un momento sobrenatural, no algo natural. Y Daniel supo cómo responder a lo que el Señor le había puesto en sus sueños en esa visión. Si buscamos en el capítulo 9, versículo 3 de Daniel, dice, volví mi rostro al Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor, mi Dios, e hice confesión. Entonces, ¿qué fue lo que él confesó? Bueno, pero vamos a ver. Mientras lees a través de todo el libro, o el capítulo 9 del libro de Daniel, Daniel confiesa sus pecados y los pecados de Israel. Daniel volvió a seguir viviendo una vida larga y fiel ante Dios. Daniel ha descubierto que nosotros siempre pecamos, pero Dios siempre es fiel y está dispuesto y preparado para perdonarnos si nosotros confesamos. Él no se justificó ni justificó al pueblo de Israel. Él confesó donde ellos habían fallado y le imploró a Dios que se moviera, que tuviera misericordia de ellos, que derramara sus gracias sobre ellos. Daniel lo que hizo fue que se puso en la brecha entre Dios y el pueblo de Israel. Y él se incluye en él, dice que todos habían pecado, todos hemos pecado. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos damos cuenta, este es el Evangelio, esto es lo que nosotros predicamos. Llevamos el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos un mandato de vivir en plena fe, fidelidad ante Dios, que nosotros le seamos fieles, que nosotros confiemos en Él. ¿Vamos a fallar de vez en cuando? Sí, pero lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, ir y confesarle al Señor, pedirle perdón y entonces volvemos a comenzar una vez más. Nadie puede vivir de esta manera fielmente o perfectamente, pero por eso Dios está preparado para perdonarnos y moverse a nuestro favor. Sí, Daniel, capítulo 1, versículo 21 dice, Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Sí, yo les dije que al comienzo de esta serie que no podía esperar para poder predicar de este verso. Y hoy nos encontramos al final de esta serie, en la serie número 8, y es tiempo de hablar de este verso. Pero para poder predicar este verso, sería de gran ayuda a nosotros podernos ir a Esdras capítulo 1, que dice de esta manera. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y a todo sobreviviente, en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Sí, yo estoy entre los que creen que este movimiento del corazón de Ciro fue a través de la profecía de Daniel. Y dicho esto, déjame añadir que esto fue una masiva parte del destino de Daniel. Y este fue un impulso para la restauración de los exiliados. Y esto ocurre de dos maneras: preparando el camino en oración y profetizando el tiempo de Ciro. Parece que después que Daniel hizo todas estas cosas, unos más años más tarde, Daniel muere. Y el libro de Daniel termina de esta manera, que es así. El capítulo 12, versículo 13 dice: pero tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar en esto. Si nosotros nos mantenemos fieles todo el tiempo y terminamos aquí y morimos aquí,
lo que vamos a hacer es que vamos a descansar, pero después el Señor nos va a levantar, nos va a despertar para recibir nuestras herencias, nuestros regalos, nuestra recompensa. Daniel vivió una vida de fidelidad y después murió y recibió una gran recompensa. Las decisiones que tomamos cada día tienen más importancia que lo que nosotros posiblemente podemos pensar o entender. Permítanme decirles que no es solo lo que la gente pueda ver, de cómo nosotros vivimos en cada circunstancia. Ese es el modo que nosotros tenemos que vivir. No como la gente nos pueda ver. Es como nosotros vivimos en cada circunstancia, en cada situación. No solamente en público, pero también en secreto, con nuestras familias, con nuestras éticas, en todo que nosotros hemos mencionado. Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos unas cuantas preguntas que son: ¿somos nosotros fieles? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos viviendo una vida fiel? ¿Nosotros vivimos para la audiencia de una sola persona? ¿Quién es el que nos ve? ¿Quién es el que sabe lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hablamos? Nuestro Dios. Esa es la audiencia de una sola persona. Para Daniel poder ser justo tenía que obedecer la ley. Pero nosotros hemos sido justificados por medio de Jesús. Nosotros podemos vivir una vida de fidelidad. No para que Dios esté contento con nosotros, sino para que nosotros podamos aceptemos que hemos sido completamente amados por Dios. Dios nos amó desde el principio. No importa cómo tú estás o te encuentres en este momento, Dios te ama. Y por eso es que nosotros hemos hecho esta serie. Y por eso es que nosotros queremos que tú tomes en consideración el futuro. Porque vendrá ese momento desde donde nosotros vamos a tener que pararnos al frente de Dios y dar cuenta por lo que hicimos, bien o mal. En esta tarde yo solamente quiero decir que debemos de meditar en ello. Pero permíteme orar y después hacemos una confesión. ¿Ven? Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que han escuchado este mensaje. Te pedimos, Padre, que tú te manifiestes en su vida, que tú los perdones, que tú los motives a que ellos busquen tu presencia y tomen la decisión de ser fieles a ti. Que no se envuelvan en las cosas del mundo, sino en las cosas del cielo, las cosas que te pertenecen a ti. Gracias, Señor, por ellos. Bendícelos, protégelos y manifiéstate en sus vidas en una manera especial. Si acaso tú has escuchado este mensaje y tú dices, ¿sabes qué? Yo no estoy completamente dedicado al Señor. Y reconoces que necesitas que tus pecados sean perdonados. Yo te pido que repitas esta oración conmigo. Gracias, Señor, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que he pecado, lo siento, perdóname, te acepto como mi Salvador y te pido que desde este momento en adelante tú me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a ser fiel, dame amor para el reino y acompáñame por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias por haber estado aquí. Aquellos que no han visto los mensajes completos desde el primero hasta el 7, pues pueden ir en línea y conseguirlo ahí. Y entonces van a ver por qué este mensaje o esta serie en el estudio del libro de Daniel es muy importante para nosotros tomar decisiones para el futuro. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé paz. Si acaso aceptaste a Jesús como tu Salvador, envíanos un mensaje, Jesús, español, y con tu nombre y tu número de teléfono, y nos pondremos en contacto contigo para ayudarte a crecer espiritualmente. Que el Señor me los bendiga una vez más. Gracias.